tardes, estimados alumnos. Vamos a darle continuidad a nuestro plan de clases y al curso de medicina laboral. Vamos a hablar un poco sobre la unidad número 4, que son patologías laborales. Recuerden de que la unidad número 3 pues, nos hablaba de las enfermedades profesionales y la legislación laboral. En esta unidad número 4 vamos a hablar de patologías laborales y principalmente de una de las que es más frecuente en el ámbito laboral, que es la dermatosis ocupacional. Para ello, pues vamos a tener ciertos objetivos que cumplir. Dentro de ellos están establecer los diferentes parámetros para determinar diagnósticos y decidir las medidas de prevención con las diferentes patologías profesionales más frecuentes en nuestro país. Aplicar las diferentes pruebas y medidas de prevención para los diferentes riesgos de patologías profesionales. Una vez cumplido con estos objetivos, vamos a desarrollar el contenido, primeramente con la clase de hoy, que es dermatosis ocupacional. Número 2, vamos a desarrollar la sordera profesional. Número 3, intoxicación por plomo y mercurio. Y número 4, enfermedades broncopulmonares de origen profesional, que estas son las de mayor, las más complejas en este tipo de patología laboral. Para eso, pues, vamos a ilustrar algunas imágenes relacionadas con la dermatosis ocupacional en sí. Hablando primeramente, ¿verdad?, que la dermatosis es, ¿verdad?, una afectación en la cual, pues, el paciente entra en contacto con una sustancia o un irritante que puede provocar una reacción de hipersensibilidad a nivel cutáneo, es decir, a nivel de la piel. Pero siempre y cuando la condición debe ser estar expuesto al alergeno que desencadene la reacción de hipersensibilidad y en un ambiente laboral. Hablando desde el punto de vista anatómico, pues debemos de conocer de que la piel está constituida por dos capas que poseen diferentes estructuras y origen. Una de ellas, pues, es la epidermis, ¿verdad? Y la dermis. Esta descansa, ¿verdad? La piel como tal descansa sobre un tejido llamado hipodermis, el cual no forma parte de este, pero sí es la base donde se asientan las dos capas más superficiales, que es la dermis y la epidermis. La epidermis, que es la parte más superficial de la piel, está constituida por un tejido epitelial estratificado plano, queratinizado, donde se pueden apreciar varias capas. Una de ellas es la piel gruesa y otra es la formada piel delgada, que es la otra parte. Dentro de la piel gruesa de la epidermis, que es la parte más superficial, esta presenta 5 partes, es decir, 5 estratos, los cuales están anatómicamente bien dispuestos uno sobre otro, que le van a dar, ¿verdad?, toda la protección que el organismo o nuestro cuerpo necesita ante las diferentes agresiones del medio externo o el medio ambiente. Es decir, de adentro hacia afuera está el estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso, el estrato lúcido y el estrato córneo. Aquí ustedes lo pueden ver en esta diapositiva donde están los diferentes tipos de células están dispuestas, ¿verdad?, para formar lo que es estos estratos que sirven como protección. La dermis es la capa de la piel sobre la cual descansa la epidermis, también se denomina corion, y es una capa de tejido conjuntivo constituida por dos regiones bien delimitadas, que es la dermis reticular y la dermis papilar. La dermis papilar es la que es la más superior, está más superficial, está en contacto con la epidermis y se extiende hasta los espacios que quedan entre las protrusiones epidérmicas denominados clavos epidérmicos interpapilares. Y la dermis reticular es la más gruesa, está situada debajo de la papilar, donde las fibras colágenas se entretejen con otros haces fibrosos, que pueden ser elásticos y reticulares, formando una red. Esta capa representa el verdadero lecho fibroso de la dermis. Bien, una vez que ya hablamos de manera general, o es decir, a grosso modo, de la parte anatómica que constituyen la piel, pues vamos a definir ahora lo que es en sí una dermatosis relacionada con el trabajo o relacionada con la profesión, relacionada con el aspecto laboral.
La dermatosis es el nombre que se utiliza para todas las enfermedades de la piel. Y por extensión de las uñas y del pelo. Recuerden que las uñas y el cabello pues son anexos de la piel, son anexos cutáneos de la piel, las cuales también están sometidas a diferentes alergenos del medio ambiente y pueden también enfermar. Entonces, la dermatitis es una dermatosis de origen inflamatorio. Recuerden eso, de origen inflamatorio, no meramente de origen infeccioso, no meramente de origen tóxico, como lo vamos a ver más adelante, es de origen o inflamatorio. Una dermatosis puede ser alérgica, por ejemplo, como el eczema, puede ser inflamatorio, como por ejemplo una reacción propia de la piel, que es el acné, que se da más frecuentemente en adultos jóvenes, infecciosa, ¿verdad? Como por ejemplo una micosis cutánea o una piodermia, una piodermitis producida por un estreptococo o un estafilococo, también puede ser debido a una enfermedad sistémica. Recuerden que en el lupus eritematoso sistémico hay un exantema malar, que es una de las características fenotípicas que tienen estos pacientes. O puede ser también una dermatosis asociada a una intoxicación, ¿verdad? Que son reacciones de la piel a determinadas sustancias tóxicas llamadas toxidermias. La dermatosis, por lo tanto, abarca una amplia gama de condiciones, causas y síntomas con consecuencias muy variables. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, enfocado en lo que es la dermatosis ocupacional, pues es toda alteración de la piel a manera de concepto, es toda alteración de la piel, mucosa y anexos, directa o indirectamente, causada, condicionada, mantenida o agravada por todo aquello que sea utilizado en la actividad profesional o que existe en el ambiente de trabajo. Por ejemplo, si yo trabajo en un ambiente húmedo con agua, pues lógicamente yo voy a tener una dermatitis o una dermatosis en los miembros inferiores si no tengo el medio de protección adecuado para prevenir esta complicación de la piel, ¿verdad? Este tipo de dermatosis. Y así sucesivamente, en dependencia del ambiente laboral donde uno trabaja, si no tenemos las medidas de prevención, las medidas de protección, no utilizamos ninguna medida preventiva, pues vamos a tener estas consecuencias laborales o, ¿verdad? O de enfermedad. Bueno, hay una clasificación, que es la clasificación fisiopatológica, es una dermatitis de contacto, el 80% es irritativa y también puede haber una dermatitis de contacto de origen alérgico. Hay una dermatosis también, ya vimos la diferencia entre dermatitis y dermatosis, no eczematosas, que son agentes físicos de características físico-químicas o agentes infecciosos que también pueden provocar un tipo de dermatosis en este tipo de pacientes. Y otra patología dentro de la clasificación fisiopatológica es del cáncer. Recuerden que el cáncer, pues, es también una condición, una patología en el ser humano que se produce cuando nos estamos expuestos por largos periodos a un determinado alergeno del medio ambiente que tenga características cancerígenas o que pueda afectar la piel, el organismo del ser humano y provocar y finalizar en la patología de cáncer, ¿verdad? Entonces, hay una clasificación que también es una clasificación etiológica, que puede ser mecánica. Cuando hablamos de mecánica, son fenómenos de fricción, ¿verdad? De fricción en la piel, abrasión, compresión, cortadas, ¿verdad? Puede haber hiperkeratosis, que es lo como nosotros llamamos, que tenemos callos o callosidades en nuestros miembros, en las palmas de nuestras manos, ¿verdad? Liquenificaciones que pueden ser en los miembros inferiores y hasta granulomas pueden presentarse de una etiología mecánica. En la parte física hay también afectaciones o dermatitis o dermatosis que pueden estar asociadas al calor, como las quemaduras, la miliaria, algunas ampollas y los eritemas. El frío, como la urticaria y el Raynaud. El Raynaud, pues algo, aquí se los mostré porque hay una condición que es la patología o enfermedad de Raynaud o fenómeno Raynaud. Pues generalmente es un vasoespasmo de la microcirculación de los vasos sanguíneos a nivel de las manos que puede llegar a provocarse por exceso de frío,
Puede también llegar a provocarse cuando nosotros tenemos mucho contacto con herramientas de trabajo, es decir, mucho tiempo en contacto con estas herramientas de trabajo, mejor dicho, y se nos desencadena, ¿verdad? Ese fenómeno que es el fenómeno de Raynaud. Este puede ser primario o secundario, puede ser secundario cuando hay una causa específica que lo está provocando, y primario pues cuando aparece de una manera que no se sabe la etiología o la causa por el cual aparece. Pero es bastante frecuente el fenómeno Raynaud dentro de la dermatosis de origen laboral. La humedad y las radiaciones, como hablábamos también anteriormente de la parte donde el alergeno, la radiación, el fenómeno externo del medio ambiente puede provocar una neoplasia maligna en el paciente o en el trabajador. Entonces, las radiaciones, principalmente cuando somos sometidos a largos tiempos, a largos periodos, pues podemos tener, ¿verdad?, como consecuencia una neoplasia de origen maligno. También dentro de la clasificación etiológica, pues hay algunos agentes químicos que por agresión directa sobre la piel, pues desencadenan, ¿verdad?, procesos que conducen a alteraciones de esto. Por ejemplo, los irritantes primarios, los sensibilizantes químicos, los químicos irritantes y sensibilizantes, que a veces en algunas profesiones o actividades laborales, pues estamos directamente en contacto con ellos. Por ejemplo, aquellos pacientes, aquellas personas que trabajan con agroquímicos, ¿verdad? Con veneno, con sustancias líquidas, irritantes a la piel, que son químicas y que pueden provocar desde quemaduras, desde una urticaria, hasta una quemadura grave en el paciente. Además del efecto tóxico que puede provocarte al organismo como una sustancia irritante, ¿verdad?, y sensibilizante. ¿Ven? Algunas también, dentro de la clasificación etiológica, algunas entidades biológicas, como por ejemplo las infecciones. Hablábamos anteriormente de las infecciones bacterianas, micóticas, ¿verdad?, parasitarias e infestaciones y picaduras. En este caso, las infecciones bacterianas, por ejemplo, te pueden provocar una piodermitis, ¿verdad? En alguna actividad laboral que yo pueda trabajar, por ejemplo, si yo trabajo con material contaminado, ¿verdad? Material orgánico que es contaminante y es altamente nocivo para el organismo, puede haber una infección bacteriana por alguna bacteria, algún patógeno del tipo estreptococo, estafilococo u alguna otra bacteria que puede provocar. Micótica, pues la reacción del hongo a ciertas temperaturas, por ejemplo, a la humedad, exposición por largos periodos al agua puede provocarte una infección de este tipo que puede ser micótica. Las parasitarias, pues verdad, también cuando trabajamos en algunos ambientes laborales con poca sepsia y antisepsia, pues podemos contaminarnos rápidamente cuando llevamos nuestras manos hacia la vía oral, a la boca, y puede provocar una infestación parasitaria. Las infestaciones y picaduras también. En este caso hablábamos anteriormente de una de las reacciones locales de la piel, que es la urticaria. La urticaria, por ejemplo, la picadura de un insecto, te puede desencadenar una urticaria desde leve hasta una urticaria grave o hasta un angioedema, ¿verdad?, que puede ser mortal para el paciente. Además, también agentes vegetales que pueden también causar algunas reacciones a la piel y provocar una dermatosis. Hay algunas dermatitis también que son de contacto, es decir, solamente, y que pueden ser irritantes, solamente tienen el contacto directo con esas sustancias de tipo irritante, pero esta reacción en el ser humano va a depender de la concentración, ¿verdad?, que tenga el irritante, el tiempo, ¿verdad?, que tenga la persona de estar expuesto con este agente y la frecuencia de exposición. El cuadro clínico es variable desde un eritema, que puede ser un eritema local, hasta una úlcera profunda, es decir, puede ir corroyendo, ¿verdad?, o afectando las diferentes capas, como mencionábamos anteriormente, o los estratos que conforman la piel como barrera de protección. La irritación se produce por la remoción de la capa grasa de la piel y la capacidad de producir daño celular. Entonces, la dermatitis de contacto de tipo irritativa o dermatosis puede provocarte en las mujeres expuestas, en aquellas mujeres, se puede presentar en aquellas mujeres que están expuestas al agua
y a los detergentes y en los varones expuestos a aceites y disolventes. Es más frecuente en manos, lógicamente, y en antebrazos, más sobre todo si no utilizamos las medidas de protección necesarias, ¿verdad? Para protegernos de estos irritantes. De siempre nosotros debemos, como médico, a la hora de que interrogamos a un paciente que llega con un motivo de consulta sobre alguna dermatosis o alguna dermatitis en la, por X o Y motivo y Y causa, pues debemos de interrogar si hay exposición e irritante en su sitio de trabajo. Otra de las preguntas que podemos hacer es cuál es la duración, cuál es la frecuencia de la exposición que tiene a este irritante. Y al examen físico, pues vamos a ver qué partes del cuerpo presentan la dermatitis, están expuestas al irritante en el lugar de trabajo, ¿verdad? Mejoran los síntomas al retirarse del trabajo, es decir, el paciente aparece con la reacción de la piel en el momento que está en sus horas laborales, pero cuando ya llega a su casa, pues ya el paciente ya mejoraron los síntomas, entonces descartamos o podemos diagnosticar, ¿verdad? En este momento que es una dermatitis por contacto en el sitio de trabajo, en el área laboral. También podemos descartar de esta manera, a través de este interrogatorio y parte del examen físico, descartar una dermatitis alérgica. Vamos a ver, hay algunas industrias, por ejemplo, que provocan o tienen, o el trabajador está en contacto con irritantes y alergenos, ¿verdad? Irritantes y alergenos. Entonces, por ejemplo, la industria textil, a través de la fibra, algunos detergentes, los ácidos, los álquidos, los solventes, pueden provocar, ¿verdad? Una reacción irritante y provocar una dermatosis, ¿verdad? Por ejemplo, en la construcción, los limpiadores que utilizamos, los solventes, el cemento como tal, que también produce otras patologías de origen laboral, pero también provoca también dermatitis o dermatosis por la exposición a este componente. La fibra de vidrio, las resinas también están relacionadas con el área de la construcción y que pueden provocar unas reacciones o dermatosis de tipo irritativo, ¿verdad? Dentro de los alergenos que están en la construcción está el dicromato de potasio, algunas gomas, algunas resinas, también está el sulfato de níquel, ¿verdad? Y el formaldehído, ¿verdad? La industria metalmecánica también, ¿verdad? A través de detergentes, desengrasantes, lubricantes y algunos aceites que pueden provocar también reacciones físicas, ¿verdad? En la piel. Floricultura, también en este caso la humedad, la exposición a las plantas, a los insectos, pueden provocarte ese tipo de reacciones térmicas en la piel. En la agricultura, pues ya sabemos que se utilizan muchos hidrocarburos, se utilizan pesticidas, ¿verdad? Se utilizan también fertilizantes para cuando utilizamos para algunas plantas, entonces lógicamente esto puede provocar reacciones también. Y algunos alimentos, en la industria de los alimentos, las carnes, el pescado, algunas especies vegetales, cuando lavamos los alimentos, los detergentes. La peluquería, ¿verdad? También el champú, el peróxido de hidrógeno, ¿verdad? El cabello, el pelo como tal puede provocar una reacción de hipersensibilidad y provocar una dermatitis en la piel. Entonces, dermatitis de contacto alérgica resulta de una reacción de hipersensibilidad retardada tipo 4. Para que se presente es necesario que el individuo esté sensibilizado al alergeno. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta, que el paciente debe estar sensibilizado a ese alergeno, ¿ya? Después, sensibilizado, cualquier exposición desencadena la dermatitis. Es decir, cuando el paciente está sensibilizado, es decir, que ya tuvo exposición a ese alergeno y desencadenó anticuerpos o una reacción de hipersensibilidad en algún momento, ¿verdad? Clínicamente se manifiesta cuáles son los síntomas que van a presentar. Eritema papular, ¿verdad? Que puede ser papuloso, hay vesícula, hay prurito, es decir, hay mucha picazón en el paciente, urticaria, que ya mencionábamos anteriormente, y el eritema multiforme. Las reacciones no son dependientes de la concentración del agente, frecuentemente comprometen la zona de contacto y zonas lejanas. Frecuentemente afecta manos, brazos, cara y cuello. Algunos químicos producen fotoalergia, ¿verdad? Pues este es un fenómeno que se puede presentar también en empleados o trabajadores, ¿verdad? Que tienen manipulación de compuestos químicos.
La radiación convierte la sustancia química en un apteno. Sabemos que un apteno es una sustancia de peso molecular menor de 10.000 Dalton, pero que tiene que unirse a otra proteína como la albúmina, por ejemplo, para provocar una reacción alérgica. Entonces ese apteno va poco a poco llegando a provocar, en dependencia de las concentraciones, algún daño en la piel o una reacción de tipo alérgica. Siempre debemos de interrogar o preguntar en el paciente si hay exposición a alergenos conocidos en el sitio de trabajo, si este paciente tiene historia previa de exposición a alergenos, ¿verdad? Las partes del cuerpo que presentan la dermatitis están expuestas a algún alergeno en el lugar de trabajo, ¿verdad? Si mejoran los síntomas al retirarse del trabajo, si existe exposición a otros irritantes o hay historia de atopia en el paciente. Todo eso nosotros lo debemos de interrogar debido a que hay dentro de la historia clínica de estos pacientes, pues debemos de siempre preguntar, indagar, ¿verdad? Si hay antecedentes o antecedentes personales propios de alergia o antecedentes de exposición a un determinado alergeno que desencadena una reacción de hipersensibilidad con dermatosis. Entonces, otras dermatosis ocupacionales o laborales son, por ejemplo, la foliculitis o el acné, el cloracné, la leucodermia, la queratosis palmar y plantar, las quemaduras por cemento y el cambio en las uñas. En las uñas pues pueden haber micosis, o la que es la onicomicosis, que puede estar el paciente expuesto al hongo, a la humedad, puede estar el paciente y desencadenar una onicomicosis, ¿verdad? O una tiña pedis, ¿verdad? O de las manos. Eh, bueno, hay algunos criterios diagnósticos a través de la ocupación que tiene el paciente o el trabajador, ¿verdad? Que se deben de cumplir, ¿verdad? Para poder determinar si hay o no un diagnóstico de tipo ocupacional o laboral. Entonces, trabajar en una actividad económica y oficio ubicado en un grupo de riesgo para patología dermatológica ocupacional, por ejemplo, la construcción, la floricultura y un trabajador de la salud. Nosotros como médicos, ustedes como médicos, pues están expuestos, cumplen un criterio diagnóstico de tipo ocupacional para poder ser susceptible, ¿verdad? O tener el ambiente propicio para poder tener una patología dermatológica en el sitio donde ustedes están desarrollando sus actividades académicas o trabajador directo de la salud en un hospital, en un centro de salud, en una clínica, donde esté expuesto a este tipo de irritantes a la piel. Detectar exposición a factores reconocidos para dermatosis. Estos pueden ser irritantes primarios, alergenos potenciales, temperaturas extremas, ya hablábamos del frío en el fenómeno de Raynaud, por ejemplo, fricción, vibración, humedad, radiación, agentes biológicos, ¿verdad? Entonces, presencia de lesiones, otro criterio diagnóstico es la presencia de lesiones cutáneas compatibles con una patología ocupacional dermatológica. Aparición de las lesiones con posterioridad al desempeño del oficio señalado como riesgoso. Y en caso de eritema, eczema o urticaria, hay mejoría al alejarse del trabajo y exacerbación al reingresar. Entonces, un criterio diagnóstico es, yo le digo al trabajador, bueno, va a tener 15 días de reposo, en esos 15 días yo lo cito, yo le veo que hay mejoría de sus lesiones en la piel, y luego el paciente se reintegra a su actividad laboral y hay una exacerbación al reingresar a su trabajo de los problemas de la piel, de la dermatosis, lógicamente yo concluyo que hay algún alergeno, algún irritante que le está causando este tipo de problemas al paciente. Y es ahí donde entra la medicina laboral, el médico de la empresa, que está encargado de velar por que se cumplan todos los, las medidas de protección que este trabajador debe utilizar en el mejor de los casos. Pero si él ve conveniente, puede movilizar a este paciente, a este trabajador de su área donde trabajo, puede movilizarlo a otra área. Esto se llama ergonomía laboral y va a evitar o a prevenir que este paciente se vuelva a enfermar, se siga enfermando, se complique con una de estas patologías por exposición.
Entonces, presencia de casos similares en trabajadores expuestos a los mismos agentes, es decir, que varios trabajadores de la misma empresa estén enfermando con enfermedad de la piel y que están expuestos a los mismos agentes, a los mismos alergenos, a los mismos irritantes. Entonces, antecedentes personales o familiares de patologías reconocidas como predisponentes para la aparición de lesiones térmicas ocupacionales. ¿Vale? Entonces, las pruebas de parche, pues es una de las pruebas diagnósticas que se utilizan, pues algunos hospitales, algunas clínicas dermatológicas y algunas empresas pueden utilizar este tipo de medio diagnóstico, de método diagnóstico, para poder orientar la etiología y el diagnóstico de la dermatitis de contacto alérgica, por ejemplo. Estas pruebas también pueden estar indicadas en pacientes con dermatitis eczematosa y pruriginosa recurrente. Una prueba negativa no excluye la dermatitis de contacto de tipo alérgico y sí se debe realizar de manera estandarizada. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y por último, pues, yo quería mencionarle que en este tipo de patología laboral, que son las dermatosis ocupacionales, pues vamos a, siempre, lo más importante como médico nosotros es tratar de utilizar una medida preventiva hacia los trabajadores, en el sentido de que ellos eh, utilicen sus cascos, utilicen sus guantes, utilicen sus botas, utilicen sus chalecos, utilicen sus uniformes impermeables para que se protejan de la humedad, se protejan del sol, se protejan del polvo, se protejan de sustancias químicas que pueden llegar a desencadenar una reacción de hipersensibilidad y una dermatosis ocupacional. Entonces, la recomendación principal es utilizar medidas preventivas en este tipo de pacientes, ¿verdad? Dos, además de eso, pues el personal administrativo de la empresa debe estar consciente, ¿verdad?, de garantizar todos estos medios a sus empleados, a sus trabajadores, para evitar consecuencias, ¿verdad?, que pueden ser incluso hasta mortales en algunos pacientes, ¿verdad? Y por último, pues recordarles que la medicina preventiva es más económica, es más valiosa, es más importante para los pacientes que utilizar una medida de tipo curativo. La medida de tipo curativo es más costosa y a veces es irreversible. Cuando el daño ya está hecho en el paciente, pues es muy difícil volver, ¿verdad?, a que ese paciente esté nuevamente con todas sus condiciones físicas, ¿verdad? Sus condiciones orgánicas, ¿verdad? Sus condiciones a nivel de todo su sistema esté completamente sano. Es muy difícil, ¿verdad? Este tipo de abordaje en los pacientes debido a que nosotros como médicos cumplimos una función y la función es esa. La función es de orientar a los pacientes, dar charlas sobre las medidas de prevención hacia ciertas patologías. Sin embargo, pues a veces o la empresa no cumple o el paciente también le damos las medidas de protección y no las utiliza. Entonces nosotros hasta cierto punto, el trabajador, el empleado, tiene cierta responsabilidad en las patologías que va a tener y en las complicaciones que puede tener, ¿verdad?, a corto o a largo plazo. Bien, estimados alumnos, esto fue esta charla pues que hablamos sobre la dermatosis laboral. Vamos a, posteriormente que ustedes revisen esta clase, pues vamos a tener una actividad docente donde vamos a conectarnos a debatir este tema a través de un foro y a través de la plataforma Moodle. Espero que les sea provechoso esta charla y que a la vez estén también aprovechando este modo virtual de aprendizaje, el cual estamos poniendo en práctica pues debido a la condición epidemiológica, sanitaria que está viviendo el mundo y que está viviendo principalmente también nuestro país. Buenas tardes, estimados alumnos, pues espero verlos pronto.